Yo canto su amor, yo canto su perdón y su fidelidad con todo mi corazón. Yo nunca te dejaré por nada de este mundo. Vamos familia, venida de Dios, comprometido estoy con Dios. Hay muchos que luchar, hay muchos que salvar, nos han llamado a todos para trabajar. Por arrepentimiento vamos a enseñar, con su palabra santa Dios nos va a guiar. Yo nunca te dejaré por nada de este mundo. Vamos familia, venida de Dios, yo estoy con Dios. Con vidas perdonadas vamos a ayudar, y en un simulado que nos va a ayudar, rogando a Jesucristo que su gracia da, con gran seguridad vamos a llegar. Yo nunca te dejaré por nada de este mundo. Formamos familia, venida de Dios, comprometido estoy con Dios. Yo nunca te dejaré por nada de este mundo. Formamos familia, venida de Dios, comprometido estoy con Dios. Comprometido estoy con Dios. Comprometido estoy con Dios. Para mi alma tú eres la luz que ilumina mi vida. Para mi alma tú eres la luz, fuego que siempre brillará. La dirección en mi caminar es su verdad eterna. La roca firme me sostendrá. Por siempre quiero confiar. Por siempre quiero confiar. Para mi alma tú eres la luz que ilumina mi vida. Para mi alma tú eres la luz, fuego que siempre brillará. La dirección en mi caminar eterna. La roca firme me sostendrá. Por siempre quiero confiar. Por siempre quiero confiar. Para mi alma tú eres la luz que ilumina mi vida. Para mi alma tú eres la luz, fuego que siempre brillará. La dirección en mi caminar es su verdad eterna. La roca firme me sostendrá. Por siempre quiero confiar. Por siempre quiero confiar. En mi caminar es su verdad eterna. La roca firme me sostendrá. Por siempre quiero confiar. Por siempre quiero confiar. Por siempre quiero confiar. Hermanos, nuevamente a todos les damos la bienvenida a este servicio para nuestro Dios de martes. Por ahí tenemos alguna visita.
Bienvenidos Manuel y Rocío Cabral, bienvenidos a este servicio en Chimalhuacán. Ellos también son hermanos nuestros, tú tal vez ya los conoces. Y pues hermanos, hoy como ya sabemos, estamos continuando con la serie de clases que ya iniciamos desde hace algunas semanas, llamada Matitis, que quiere decir discípulos. Y como tú sabes, hemos estado compartiendo algunos temas relacionados con cuáles son aquellas características que como discípulos nos debe distinguir, ¿no? ¿Qué es lo que debe de caracterizarnos a nosotros como discípulos de Jesús? Nada más para confirmar antes de continuar con nuestra clase, quisiera pedirles si me escucho bien, si todo está bien o hay alguna falla por ahí, ¿sí se escucha? Yes, sí. Sí, sí, Hasta se en inglés, escucha man. bien, Perdón, no Dani. soy bilingüe. Gracias, Eulalio. Sí, Perfectamente, escuchamos bien. gracias. Gracias. Bueno, entonces, pues hermanos, también pues a veces puede haber ahí una que otra, pues, un problema de audio, pues estamos en vivo, pero algo que también es especial es que pueda ser así en vivo, que podemos pues tener este tipo de experiencias, todo eso es algo que distingue cuando la transmisión es en vivo, pero también podemos saludarnos y, vernos, y eso es especial, ¿verdad? Eh, bueno, hermanos, vamos a pasar a la clase del día de hoy entonces, pero antes de eso, también preguntarte, eh, relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, ¿alguna vez te has sentido confundido relacionado a tu fe, hablando de la fe? ¿Alguna vez te has preguntado si la fe que estás siguiendo es la correcta? ¿Cómo fue ese momento donde tú te has preguntado eso? ¿Por qué te lo has preguntado si es que te ha llegado a suceder esto? ¿Alguna vez has percibido que otros discípulos pueden estar siguiendo una fe distinta? Que la fe que la Biblia nos enseña, ¿has percibido que alguien más está siguiendo otra fe distinta? Hablando dentro de la iglesia, recuerda, estas series de clases son específicas o más dirigidas a nosotros como discípulos y que la intención es pueda regresarnos a esos principios básicos, esas convicciones básicas que como discípulos debemos de tener. ¿Sabes, hermano? Nuestras creencias, algo que es muy cierto, nuestras creencias van a estar relacionadas en la forma en cómo vivimos. Nuestras creencias en buena medida van a determinar la manera en cómo vivimos, ¿no? Y prueba de ello es no necesariamente hablando de una fe, cuál fue la educación que recibimos antes de conocer a Dios, antes de conocer de Dios, cómo era el estilo de vida que vivíamos, todo era de acuerdo a lo que creíamos, a nuestras creencias. Y ahora como discípulos, también nuestro estilo de vida es determinado por nuestras creencias. Y cuando esa creencia, esa fe no está, no es de manera correcta, no es la adecuada, no está de acuerdo a la sana doctrina, entonces ahí corremos un riesgo del estilo de vida que estemos llevando, si sea el correcto también, ¿no? Esa sana doctrina, sabes, hermano, que fue enseñada por Cristo a su iglesia, a nuestra iglesia, esa iglesia del primer siglo, a lo largo del tiempo se vio en riesgo de extraviarse. Y hoy no es algo que sea distinto a esos tiempos, es algo que puede suceder. Nosotros mismos corremos ese riesgo en nuestra fe. Y hoy vamos a hablar, el título de la clase de hoy,
de esta serie de clases. Volvemos al tema principal, que es la unidad. La semana pasada hablamos acerca de la unidad en Cristo y cómo todo parte de ahí. Cuán importante es que iniciemos en esta unidad, en estar unidos con Cristo. Dice la Escritura en Juan 15 que si no estamos unidos a Él, nada podemos hacer. De ahí parte todo, ¿no? Estar unidos a Cristo. Y hoy vamos a hablar también acerca de la unidad, unidos a la fe. Después de hablar de estar unidos a Cristo, hablando de unidad también, es importante hablar acerca de estar unidos ahora a la fe. De eso vamos a hablar el día de hoy. Quiero pedirte que por favor me puedas acompañar a una oración para poder iniciar con nuestra clase. Acompáñame, por favor. Dios poderoso, grande, que está en el cielo, Rey de Reyes, en esta noche venimos ante usted, Padre, para poner en sus manos este tiempo, para poner en sus manos todo lo que hoy hacemos para gloria y honra suya, Señor. Pedimos tanto que hoy todo lo que hagamos, usted lo utilice de gran manera, Señor, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra fortaleza espiritual, Señor. Por favor, ayúdenos a tomar todo lo que usted hoy quiere hablar a nuestras vidas. Padre, le agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están reunidos aquí, por también hermanos que nos están visitando de otras regiones. Señor, gracias. Pido tanto, también se quede con los amigos que hoy nos puedan estar visitando, con aquellos que puedan estar escuchando esta clase. Dios, usted utilice todo lo que hoy puedo hablar yo, Dios, que no sean mis palabras ni mis ideas, sino, Padre, usted dirija todo ello, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendiga, Padre, por favor, también todo lo que utilizamos, todos estos medios para poder llevar a cabo este servicio en su nombre, Señor. Está en control de todo ello. Padre, gracias por todo ese nombre de Jesús, quien oramos y ponemos todo en sus manos. Amén. Bueno, déjame acomodar un poquito esta pantalla. Unidos a la fe. Vamos a una primera escritura. Esta escritura está en Efesios 4, vamos a leer del 4 al 6 y vamos a estar leyendo la versión Dios habla hoy. Y dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Y podemos ver en esta escritura cómo se recalca esas palabras, un solo, una sola, y porque estamos hablando de una unidad, de una fe unida, no diferentes fes, clases de fes, tipos de fes a quién seguir. Dice que es uno solo, una sola fe, una sola esperanza, un solo Señor, un solo Dios, un solo cuerpo, ¿no? Hablando de la iglesia, un solo espíritu. Pero mira, quiero compartirte esta información que nos habla acerca de cuál es esa realidad acerca de las doctrinas, de las asociaciones religiosas, tan solo aquí en México. En el año 2007 dice un artículo, existían registradas 6,484 asociaciones religiosas, las cuales están divididas de la siguiente manera. 2,969 son católicas, apostólicas y romanas, 1,690 de Pentecostés, 1,580 bautistas, 67
presbiterianas, 53 espiritualistas, 24 ortodoxas, 14 adventistas, 9 luteranas, 9 judías, 8 budistas, 6 metodistas, 5 de la Luz del Mundo, 4 científicas cristianas, 4 corresponden a Nuevas Expresiones, 3 hinduistas, 2 de los Testigos de Jehová, 2 Krishnas, 2 islámicas, una anglicana, una de los mormones y una más del Ejército de Salvación. Según el INEGI, existen algunas iglesias denominadas protestantes históricas, entre las que se encuentran anabautistas, anglicanos, calvinistas, congregacionalistas, cuáqueros, discípulos de Cristo, ejércitos de salvación, episcopalianos y luteranos, más de 11,000 personas. ¿Qué tal, hermano? Y eso tan solo aquí en México, ¿no? Alrededor del mundo hay miles y miles de otras asociaciones religiosas. Y esto puede quedar, viéndolo históricamente, esa iglesia que nos habla la Escritura en Efesios, una sola fe, un solo Señor. ¿Qué ha sucedido? Y aquí podemos tener un panorama, así en forma muy compactada, resumida, de todas esas ramificaciones de las denominaciones alrededor del mundo que existen. ¿Qué sucedió? ¿No? Hubo diferentes corrientes que a lo largo del tiempo fueron surgiendo, derivándose de aquella primera iglesia primitiva, ¿no? De aquella iglesia que Cristo vino a formar. Incluso aquí en esta imagen dice ahí en la esquina, debido a limitaciones de espacio, mira, faltó espacio, solo se muestran los principales grupos y ramas, o sea, y los que faltan, ¿no? ¿Qué piensas de esto, hermano? ¿Dónde queda esa unidad en la fe? Vemos un cristianismo diversificado, donde hay muchísimas corrientes, diferentes derivaciones de esa fe única que nos habla la Biblia. Pero esa fe, ¿cómo debería de ser hoy en día para nosotros? Vamos a olvidarnos un poco de todo esto que vimos, todo esto que te hablé. ¿Cómo está siendo hoy esa fe para nosotros? Eso es algo que tal vez puede suceder en nosotros. Incluso te pregunto, ¿podría suceder en nuestra iglesia, en tu región, en nuestra región? Es algo que puede suceder. No estamos hablando de algo que sea irreal, algo que sea lejano, algo que jamás ha sucedido. Claro está, y ahí están los datos, ¿verdad? Que es algo que puede suceder. Y eso comienza desde nosotros mismos, hermano. Cuando en nosotros no hay una unidad en esa fe, entonces es algo que puede impactar no solamente nuestra fe, puede impactar la fe de los que están cerca de nosotros. Vamos a impactar nuestra iglesia, ¿no? Te mencionaba ahí algunos datos del 2007, pero ahí se me fue el 1, no lo cambié, es 2007. Pero en el 2019 se registraron más de 9,000 asociaciones tan solo aquí en México. Todos hemos sido llamados, hermanos, a una sola fe, a una misma fe, nos dice la Biblia. Preguntémonos, ¿cómo está nuestro corazón? En nuestro corazón hay una sola fe a la que estamos siguiendo. Mira qué dice la siguiente escritura. Segunda de Timoteo 3, 14 al 16. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron.
Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Pablo, en sus cartas a Timoteo, en la primera carta que le escribe a Timoteo, Pablo le da instrucciones acerca de cómo tratar distintos problemas en la iglesia de Éfeso. Situaciones, problemas que se estaban presentando por algunos líderes religiosos que se estaban infiltrando a la iglesia y estaban dando una enseñanza distinta a la transmitida por Jesús, ¿no? Y a la que los apóstoles estaban cuidando. Enseñanzas raras, extrañas, que comenzaron a causar entre algunos de los problemas en la iglesia de Éfeso, disputas teológicas, ¿no? Donde se discutía acerca de cierta forma de llevar la sana doctrina, ya no estaban tan de acuerdo, entonces ya empezaron a surgir disputas, problemas de mujeres ahí en la iglesia que se vestían de una forma exagerada, lujosa, haciendo alarde de ello, cuando otras mujeres, hermanas en la iglesia en ese tiempo, pues no podían hacerlo, ¿no? Prohibiciones extrañas acerca del matrimonio, acerca de ciertos alimentos, que también está generando confusión en la iglesia en Éfeso, y problema. Abusos en la ayuda a las viudas, algunas viudas, algunos miembros, bueno, viudas, miembros de la iglesia en ese tiempo, recibiendo el apoyo de la iglesia para las viudas cuando ellas eran jóvenes, no tenían esa necesidad, podían tener otras oportunidades que otras viudas. Pablo, tratando ese tema, no tenían esa oportunidad porque no tenían más familiares, no tenían ningún otro tipo de apoyo y además no eran jóvenes, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, entre otras, se estaban dando en la iglesia, ¿no? En Éfeso. Y entonces Pablo le da una serie de instrucciones a Timoteo de cómo tratar estos distintos problemas que estaban sucediendo en aquella iglesia, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí? Cuando no hay una unidad a esa misma fe, puede causar todo este caos. Cuando hay una fe extraviada, como resultado vamos a tener, te decía al principio, lo que creemos determina mucho el estilo de vida que llevamos. Cuando hay una fe extraviada, como resultado vamos a tener una vida extraviada. Como discípulos, una vida espiritual extraviada, ¿no? Un caos espiritualmente, como lo que vemos que sucedió o que estaba sucediendo en esa iglesia en Éfeso, ¿no? Y eso, te decía, no es algo que esté lejos de nuestra realidad. ¿Es una posibilidad? Claro que sí. ¿Puede ser algo que nos puede suceder a nosotros como discípulos? Claro que sí, ¿no? Si no tenemos cuidado, si no nos mantenemos unidos a la fe. Podemos pensar, bueno, pero Timoteo tuvo a Pablo, ¿no? Para cuidar esa sana doctrina, para cuidar esa fe. ¿A quién tengo yo? ¿A quién podemos tener nosotros, hermano? Pero también lo cierto es que esa fe, esa sana doctrina, esa fe que Jesús enseñó, que transmitió a esos 12, que transmitió a los apóstoles, esa fe que los apóstoles recibieron de Jesús y cuidaban tanto,
esa misma fe podemos conocerla tú y yo también. Amén. ¿Y sabes de qué manera? A través de la Biblia. ¿En dónde podemos encontrar esa fe que necesitamos, a la que necesitamos unirnos, a la que necesitamos mantenernos unidos? En la Biblia. En la Biblia podemos encontrar esa sana doctrina, esa fe a la que necesitamos apegarnos, cuidar. Sin embargo, esto representa, hermano, es una realidad, representa un esfuerzo que no solamente es importante realizar, sino que es un esfuerzo que es necesario para todos nosotros. De lo contrario, vamos a llevar vidas extraviadas por esa fe extraviada. Esta es una responsabilidad que cada uno de nosotros debemos de tomar. Ese esfuerzo que debemos de hacer por conocer esa fe, por mantenernos apegados a esa fe que en la Biblia solamente podemos encontrar. Para ello, hermano, es bien importante también resistir a esa tentación de ir por el camino sencillo. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta, no causa en nosotros una tentación siempre lo más fácil, ¿no? Incluso en la comida, ¿no nos sucede? ¿No? Dices, ay, yo no quiero cocinar, ¿no? Porque, ay, tengo que preparar, tengo que pelar, tengo que hacer mejor comida rápida, ¿no? Lo más sencillo. O qué dice aún por ahí una frase, ¿no? Pues no son enchiladas, ¿verdad? Porque es algo muy rápido, ¿no? Algo sencillo de hacer. Para todos nosotros, siempre si hay un camino más fácil que el otro, representa una tentación, ¿no? Hay una tendencia en nosotros de irnos por esa parte. Y si ir a las escrituras, estudiarlas, leer la Biblia, conocer esa fe a través de ella, no es tan sencillo, porque implica tiempo, implica esfuerzo, ¿no? Implica dedicación, disciplina, estudio, hábitos cada vez que a lo mejor no tenemos y que necesitamos adquirir. Entonces, no es tan sencillo. Y si hay otra forma más fácil, ¿cuál podría ser esa forma más sencilla? ¿Cuál podría ser ese camino más sencillo? En estos tiempos es algo que tal vez puede darse más, puede estar más latente, más presente, el buscar en ese mundo de información que es el Internet, esos videos, esos devocionales, que tan fácil yo busco ahí algo, que lo que quiero escuchar, que lo que quiero ver, hoy leer, aprender, pero de tantísimas variedades de fuentes y que no necesariamente todas van a ser confiables y representan entonces un riesgo y más aún un riesgo para mi fe y más aún si yo no soy alguien crítico en el buen sentido de la palabra, alguien que analiza esa enseñanza, alguien que compara esa enseñanza a la luz de las escrituras antes de adquirir cualquier enseñanza sobre la fe. Y entonces si yo me dejo ir por toda esa información, ese mundo de información, ese mundo de medios, de recursos a los que puedo recurrir y tomo de todo, no necesariamente todo lo que esté tomando es algo que me apegue o me lleve a estar cerca de la verdadera fe, de la sana doctrina, de esa fe que Jesús enseñó, que encontramos en las Escrituras. Y entonces es algo que necesitamos tener mucho cuidado y resistir a esa tentación de ir por ese camino sencillo y tomar lo que sea que encuentre
en ese medio tan grande. En estos tiempos es algo que estamos utilizando mucho y que necesitamos también tener mucho cuidado. ¿Cuál debe ser esa fuente confiable, genuina, poderosa, a la que todos debemos de recurrir? La Biblia debe ser nuestra fuente de instrucción para nuestra vida y para nuestra salvación. Ir a la propia palabra de Dios, hermano. Amén. Para terminar, ¿cómo podemos hacer esto posible? ¿Cómo podemos vivir la palabra de Dios, lo que nos enseña la Biblia, específicamente respecto a este tema? ¿Cómo podemos hacerlo posible? Cosas que quiero animarte, hermano, a que podamos poner en práctica, a que apliquemos en nuestras vidas. Recordemos, necesitamos tener mucho cuidado en esa parte. No es algo que esté fuera de nuestra realidad. Si es algo que sucedió en la iglesia del primer siglo, es algo que podemos vivir hoy en día y que a lo largo de la historia de la iglesia se ha visto, ¿no? Algo que puede suceder. La, eh, ese desvío en nuestra fe, ese extravío en esa fe a la que debemos de estar unidos. Entonces, 4 puntos prácticos a los que quiero animarte a que podamos poner atención, ponerlos en práctica, aplicarlos a nuestra vida. Primero, cuidar la sana enseñanza que recibimos, cuidar la enseñanza, perdón, que recibimos y que transmitimos a otros. Es un punto muy importante para poder cuidar que esa fe a la que debemos estar unidos no nos extraviemos, no nos desapeguemos, nos separemos de esa fe a la que necesitamos estar unidos. Cuidar la enseñanza que recibimos, esa enseñanza que estamos buscando, esa enseñanza a la que recurrimos y que a veces ni siquiera nos tomamos ese tiempo para poder analizar, para poder meditar en ella. Te decía, compararla a la luz de las Escrituras y que lejos de hacer eso, la transmitimos a otros, hasta adoptamos palabras, ¿no? No sé si te ha pasado, has escuchado, incluso palabras que no necesariamente están apegadas a esa fe que necesitamos tener, ¿no? Necesitamos llevar. Y mira, ¿qué dice 1 Timoteo 4:16? Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros, y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Cuán importante entonces, te decía, hermano, es cuidar lo que estamos recibiendo, esa enseñanza que estamos recibiendo y esa enseñanza que estamos transmitiendo. ¿Qué es lo que estamos recibiendo hoy? ¿A dónde estamos recurriendo? Hermano, en la iglesia hay tantos recursos a los que podemos recurrir. Si hoy tú tienes la necesidad, sientes la necesidad de escuchar más todavía de la palabra de Dios, de poder conocer más todavía de la sana doctrina, hay tantos recursos. Nuestro hermano, tú conoces a Arturo Elizarrarás, un hermano ya de mucho tiempo dedicado a ese estudio bíblico, ha puesto a la disposición de la iglesia tantos recursos. Ahí en la página de Fundación Proyecto Esdras puedes encontrar muchísimos, muy increíbles, de mucha ayuda. Cuidemos lo que estamos recibiendo y cuidemos lo que estamos transmitiendo. Amén. Detener la enseñanza vacía. Dice 2 Timoteo 2, 16 al 18. Evita palabrerías mundanas y vacías, porque los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad y su enseñanza se extiende como un cáncer. Eso es lo que sucede con Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que nuestra resurrección ya ha tenido lugar
y andan trastornando de esa manera la fe de algunos. Fíjate cómo entonces estas situaciones se daban dentro de la iglesia, que se han desviado de la verdad. Y no conforme con eso dice que lo estaban enseñando, lo estaban transmitiendo, lo estaban difundiendo, ¿no? Que la resurrección ya había tenido lugar. Entonces, cuestiones sobre la sana enseñanza, sobre nuestra fe, basada en las escrituras, algo que es de vital importancia, hermano, que algo que puede estar sucediendo, puede suceder, puede que esté sucediendo, ¿no? Puede darse en la iglesia, pero es algo que comienza en cada uno de nosotros, siendo muy responsables de eso. Si, como escuchamos en la escritura, hermanos, dice que evitemos ese tipo de palabrerías vacías, ¿no? Yo le llamaría huecas, que no traen poder, que no traen un contenido, algo sustancioso, algo nutritivo, ¿no? Algo que realmente va a edificar y que lejos de eso desvía. Cuando, hermano, tú escuches algo así, deténlo, hermano, deténlo. La Biblia nos llama a hacerlo con amor, con sabiduría y ayudar. ¿Cómo? Con lo que nosotros pensamos, no. Vamos a las escrituras, vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a ver qué enseña, vamos a estudiar ese tema. Y cuando estemos recibiendo otra enseñanza, hermano, si tú estás buscando algo en el internet, en algún devocional, en algún libro, hermano, detente a meditar, a analizar esa enseñanza a la luz de las escrituras. Orar por sabiduría. Hermano, si tú te sientes así como, híjole, es que a mí me cuesta, no, yo no sé cómo hacerlo, creo que va a ser muy difícil para mí. Dice la escritura en Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. ¿Será algo exclusivo para el discipulador? No, es que, a ver, ¿quién me está orando por sabiduría? No, no, tú no discipulas, tú no. ¿No? ¿Será que Dios lo hace así, actúa así? No, tú sí porque diriges una chela, sí tú porque tienes una responsabilidad. Dice, Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Hermanos, todos podemos ir a nuestro Dios, increíble, poderoso y sabio, a pedirle de esa sabiduría para que nos ayude a precisamente lo que hablamos hoy, estar apegados a esa fe que Cristo enseñó, que Cristo nos ha dejado en las Escrituras y poder transmitirla con sabiduría a otros. Llenarnos de Dios. Dice Hechos 4:31. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Vayamos a Dios, hermano. Vayamos a Dios en oración. Vayamos a Dios a través de su palabra. Llenémonos de Él para poder estar apegados a Él. En la medida en que nosotros podamos estar más cerca de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a estar cerca de la fe. Amén. Hermano, esa es la clase que yo quería compartirte, animarnos, animarte a que podamos esforzarnos por cuidar en cada uno de nosotros, tomando primero nuestra responsabilidad, poder estar apegados a esa sana doctrina, a esa fe que a través de la palabra de Dios podemos recibir. Amén. Adiós a la gloria. Te dejo próximo domingo. Como ya sabes, tenemos nuestro servicio en línea a las 11 de la mañana. El enlace se te hace llegar momentos antes. Invitarte, igual a los hermanos que nos están acompañando hoy, nos están visitando, están invitados también cordialmente a nuestros tiempos de oración que estamos realizando cada sábado a las 8 de la mañana a través de esta plataforma de Zoom. Los enlaces también se hacen llegar momentos antes.